Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Fue nuevamente a la presencia de Dios y le decía: necesitamos que ese ángel que enviaste vuelva a nosotros y nos enseñe cómo educar o cómo enseñar a nuestro hijo. Amén. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, enséñanos a educar a nuestros hijos? Enséñanos a formar a nuestros hijos, aún desde el vientre. Dice la palabra de Dios que nuestro embrión vieron los ojos de Dios. Desde el vientre, Señor, enséñanos a ser esos buenos padres. Esos padres que están ahí atentos, esos padres que estarán cuando venga ese nacimiento. Y era como la inquietud de Manoa y su esposa, porque ahora iban a tener un bebé, pero ellos no sabían cómo iban a criarlo, cómo iba a ser esa nueva etapa de sus vidas. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasó que cuando quedamos embarazados, cuando tuvimos nuestro primer hijo, no sabíamos, ¿cierto? No hay un manual que nos dijera: cuando tú tengas un hijo, ve al manual X y ahí te vamos a dar todas las instrucciones de cómo criar, educar, levantar, formar, instruir a tu hijo. No, ¿cierto? Y muchos de nosotros, nuestros padres primerizos, y como dice, pagamos la primiparada en muchas situaciones de la vida que le ocurren a nuestros hijos, ya sea porque están enfermitos, ya sea por situaciones cotidianas de la vida. Y pagamos esa nueva cara. Pero aquí hay algo muy importante, y hay un libro y se llama la Biblia. Y a través de este libro también nosotros podemos enseñar a instruir a nuestros hijos. Y es un manual que Dios nos ha entregado, pero que anteriormente en nuestra manera de vivir no lo conocíamos, ¿cierto? No lo habíamos escudriñado, no habíamos ido a él, a la Escritura, para poder entender un poco de cómo levantar a nuestros hijos, de cómo formar a esos hijos que desde el vientre vienen formándose. Vienen formando su carácter, vienen formando parte de su personalidad, parte de lo que tú quieres proyectar en tu hijo. Entonces, ¿cómo quiero yo proyectar a ese hijo desde mi vientre? ¿De qué manera yo lo estoy hablando? ¿De qué manera estoy percibiendo las situaciones que estamos viviendo a diario? Y que de pronto ese bebé desde el vientre ya está percibiendo situaciones alegres, situaciones tristes, situaciones complicadas, ¿verdad? Pero aquí la palabra me enseña que a través de este manual de vida podemos ser grandes padres. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado como padres? Amén. Nos equivocamos y no somos perfectos. Y a veces uno dice: Señor, ¿qué fue lo que pasó? Me equivoqué, creo que hablé mal, creo que hablé más de lo que no debía, creo que la palabra que usé no era la correcta para conmigo, ¿cierto? Y nos equivocamos. Y aquí la inquietud de Manoa, lo que me inquieta de este varón era que sí había una inquietud en su corazón, porque se venía algo de un milagro que ellos como pareja estaban esperando, pero se venía algo, y era tener a ese hijo que tanto habían anhelado y deseado en sus corazones, pero ellos no sabían cómo hacerlo. Y ellos dicen: envía a ese ángel para que nos instruya y nos indique cómo poder criar y manejar a nuestros hijos, cómo poder criar a ese hijo que era Sansón, que tenía un plan y un propósito, y que aún cuando fue un adulto se pudo desviar, pero nuevamente volvió. Amén. Entonces, así como padres, nosotros también somos. Necesitamos ser instruidos y levantados por Dios, y necesitamos escuchar de esta palabra. Amén. Entonces quiero que me acompañen a sus Biblias en Hebreos 12, 6 al 7. Hebreos 12, del 6 al 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén, amén. Entonces dice la palabra de Dios que nos enseña y nos dice que el Señor al que ama corrige.
nosotros como adultos que ya somos padres también tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos. También tenemos que estar ahí en esos momentos en que nuestros hijos necesitan la corrección. Una corrección adecuada, una corrección no con ira, no con rabia, porque a veces edificamos con ira o con enojo y eso no trae tampoco beneficio ni tanto para mi hijo ni tanto para mí. Entonces, así como Dios quiere que seamos nosotros, que Él es con nosotros, nosotros podamos ser con nuestros hijos, poderlos instruir, poderlos corregir, que en el momento en que hayan cometido la falta, poder decirle, ven hijo acá. ¿Qué fue lo que pasó con esto? ¿Qué fue lo que pasó con esta situación? ¿Tú crees que es la situación correcta? ¿Tú crees que fue la decisión correcta? Como no fue la decisión correcta, hay consecuencias, ¿cierto? Porque cada acción que yo haga tiene una consecuencia, buena o mala, pero la tiene. Y es poder instruir a nuestros hijos y decirles qué está pasando. Hoy en día, y esta mañana veníamos hablando, o mi esposo me estaba comentando, porque mi hija me preguntaba, mami, ¿de qué vas a hablar hoy? ¿Cuál es el tema? Y yo le decía, el tema es cómo podemos nosotros como padres, o cómo están siendo enseñados nuestros hijos. Y hoy estamos en un mundo súper abierto, un mundo que es el que está edificando muchas veces a nuestros hijos. Yo leía por allá un artículo hace rato y decía, tu hijo no se pierde en la calle, tu hijo se pierde en la casa. Y yo decía, pero ¿cómo así que mi hijo está en la casa y cómo se va a perder en la casa? Se pierde por la tecnología, se pierde porque mi hijo se encierra en su cuarto y dura horas y horas y horas y horas y horas en el celular. Se pierde porque no hay una comunicación donde nos estamos viendo, donde estamos hablando. Se pierde porque por WhatsApp le digo, hijo, está servido el almuerzo, y el niño sale. Y esa es la comunicación que hay. Y hoy en día se está viendo eso. Hoy en día hay una familia dentro de un hogar en donde aparentemente todo está bien, pero cada uno está en su cuento y cada uno está en lo que necesita. Y los hijos están metidos en la tecnología, horas y horas, en el TikTok, en lo que me pueda decir, el internet, están siguiendo una moda, están siguiendo un estilo de vida que no sabemos, papá, si es el adecuado para mi hijo, que no sabemos si es el correcto, porque ¿qué está haciendo tu hijo? No, está allá en el internet, no, pero él está ahí tranquilo, está juicioso, y yo lo estoy aquí vigilando, aparentemente supervisando, y está bien, pero resulta que a través de ese internet tu hijo está siendo edificado, tu hijo está siendo formado, está siendo formado con valores que pueden ser buenos como con valores que no pueden ser buenos, está formado con retos que la misma internet, el mismo TikTok, o sea, hay tantas redes sociales que hoy en día yo desconozco algunas que a veces con mi hijo yo no sabía que no existía. Bueno, sí existe. Y te están diciendo, haz el reto, haz esto, para que seas mejor, para que te veas mejor. Hoy en día eso es como se está formando nuestros hijos, se está formando a través de pronto del mejor amigo para ellos, en donde la comunicación con sus padres se pierde, en donde no quiero hablar, pero sí hablo con mi mejor amigo, donde aparentemente es mi mejor amigo y no sabemos qué clase de consejo le está dando ese amigo. Entonces ahí es como tenemos que venir a la palabra y decir, Señor, enséñanos a ser esos padres. Sabemos que estamos viviendo en un caos en donde muchos papás tienen que salir de sus casas muy temprano a trabajar, muchas mamás tienen que salir y dejar a sus hijos al cuidado del vecino, al cuidado de la mamá, al cuidado de la abuelita o al cuidado de ellos mismos, porque no tienen quien les cuide sus bebés, ¿verdad? Y salen porque tienen que cumplir con ellos de la historia. Hace unos pocos días leí una niña de 8 años. Ese reto de perderse 48 horas, la niña se desapareció durante 48 horas. ¿Por qué? Por el reto de TikTok. Quería aportar eso. Correcto. Y eso para ellos es adrenalina, para ellos es generar un nuevo reto para su vida, a ver qué actitud puede tomar mi papá y mi mamá cuando yo me desaparezca. Vamos a hacer el intento. Y no saben todo el daño que pueden causar atrás de sus familiares, inclusive a ellos mismos.
por cumplir un reto y por tener un like, me gustó, y entonces hoy en día nuestros jóvenes están formados por eso. Entonces decíamos que obviamente los papás tienen que trabajar y cumplir muchas veces funciones, pero a veces, mis amados, no todo es el dinero. Sabemos que hay cosas que cumplir en casa, como pagar un arriendo, unos servicios, un mercado, poder, entre comillas, darle lo que mi hija necesita o mis hijos necesitan. Pero también ellos necesitan del poder escuchar a ese papá y a esa mamá: hijo, ¿cómo te fue hoy? Hijo, ¿cómo estás? Escuchaba esta semana a una persona y decía: cuando los papás van a recoger a sus hijos al colegio, los que pueden ir a recoger a sus hijos al colegio, genialísimo que los hagan. Los que no, porque tenemos la ruta, porque de la ruta vienen, los recogen, los trae a casa, también genial. Pero hay papás que pueden ir a sus casas, y decía esta persona, él es un psicólogo, decía: los primeros 5 minutos que tú abordes a tu hijo después del colegio son supremamente importantes, porque en 5 minutos tú te vas a dar cuenta si le hicieron bullying, si le fue bien, si se burlaron de él, si le pasó algo. 5 minutos en donde yo estoy con él y lo estoy mirando y estoy hablando, me estoy dando cuenta. Y uno como papá percibe, ¿cierto? Porque gracias a Dios nos dio, dice que hay sexto sentido, pero nosotras las mujeres tenemos un séptimo sentido. Y Dios nos dio ese discernimiento. Y decía ese psicólogo: esos 5 minutos de abordaje de tu hijo cuando tú estás en el colegio recogiéndolo son importantes, papá. Después de esos 5 minutos se perdió lo que había en él, y él no te va a contar qué fue lo que pasó, no va a decir qué fue lo que sucedió en el colegio. Entonces es importante que como papás sepamos abordarlos, que como papás tengamos la paciencia y el control de poder direccionar a nuestros hijos, ¿sí? Porque no es fácil. Nuestros hijos están viviendo en unas épocas totalmente diferentes a las nuestras. Están viviendo en unas situaciones donde el mundo les está exponiendo a miles de retos, a miles de situaciones y a miles de encajonar en una sociedad que de pronto no les pertenece, en donde al mirarse en ellos al espejo y poderse ver, no les gusta la imagen que ven, porque la sociedad está diciendo que tú tienes que cumplir un estándar en tu físico, en donde tienes que ser delgado, musculoso, en donde tu cara tiene que ser preciosa, etcétera, etcétera. Y cuando ellos no encajonan en esos estándares, se generan inseguridades, se generan miedos, temores, en donde ellos se empiezan a rechazar, en donde ellos sienten temor consigo mismo. Amén. Entonces por eso tenemos que decirle: Señor, instrúyenos a nosotros como padres. Queremos escuchar tu consejo para poder aconsejar a nuestros hijos, para poder entender la etapa que está viviendo. Muchos de nuestros hijos acá presentes están viviendo en la etapa de la adolescencia, y es una etapa, yo la llamo la etapa volcánica, porque es una etapa de emociones, es una etapa donde internamente están erupcionando emociones buenas, agradables, desagradables. Es una etapa muy dura para ellos, y en donde como nosotros como adultos a veces decimos: eso es normal, hijo, qué bobada lo que estás pensando, qué bobada lo que estás sintiendo, pero para ellos es muy importante. Entonces ahí es como tú como papá, el rol que Dios te ha dado, ese rol que Dios nos ha entregado, tenemos que aprender a cumplirlo y aprender con ellos, de la mano, no juzgándolos, porque afuera están viviendo un juzgamiento, afuera están viviendo un señalamiento, afuera están burlándose tal vez de ellos. No sabemos. Y ahí es donde tú y yo jugamos el papel de rol, de papás, de poder instruir, de que hoy en día nuestros niños quieren hacer lo que ellos quieren. Y vemos a los chiquitines pequeñitos, que a veces nosotros como papás tenemos que educar, pero a veces ese chiquitín rige a nosotros, y entonces nosotros tenemos que correr por él, cuando ellos son los que tienen que obedecer, cuando ellos son los que tienen que guardar una norma, cuando son ellos los que tienen que aprender a corregir. Pero ¿cómo se aprenden a corregir? Con tu consejo sabio y con la palabra. En casa deben haber normas, ¿cierto? Yo no puedo permitir que mi hijo quiso ser Spider-Man y entonces se paró por encima del techo, y yo lo voy a
Porque sabías que tú eres el ejemplo de tu hijo. Lo que tú eres, tu hijo va a reflejar afuera. Si tú eres inseguro, ansioso, temeroso, tu hijo va a reflejar eso afuera, esas inseguridades, esos temores. Y nuestros hijos son el reflejo de lo que muchas veces somos nosotros. Entonces no podemos ir directo a nuestro hijo a juzgar, a criticar, es que no, tenemos que corregirnos. Y en casa tienen que haber esas reglas y esas normas. Normas en donde el celular va a estar de pronto por tiempos limitados, pero no va a estar por todo el día. Por hora limitada, por media hora limitada. No puede estar siempre. Normas en donde también el niño pueda aprender a hacer cosas en casa, pueda ordenar, puede organizar, puede acompañar a la mamá, puede enseñar a tu hijo, ven, vamos a lavar la loza, no pasa nada. Porque el niño haga, porque el niño coja un trapero, porque el niño barra, no va a pasar nada, porque no. A veces pensamos, eso solo son los oficios para las mujeres. Fíjate cómo estamos empezando a crear a nuestros hijos. Si yo quiero que mi hijo sea un adulto sano, un adulto fuerte, yo tengo que enseñar desde casa que eso es normal y que no puede ser. Y que no solo es un trabajo para las mujeres, también es un trabajo para los hombres. ¿Amén? Y dice la palabra que Dios nos ama y también Él nos corrige. Y nosotros como padres amamos a nuestros hijos y también tenemos que corregir. Así nuestro hijo ya sea un adulto grande, tal vez ya diga, mamá, yo ya cumplí la mayoría de edad, yo ya soy independiente, yo puedo hacer y deshacer con mi vida lo que quiero. Claro que sí, pero mientras tú estés en este techo, todavía estás bajo nuestras normas y todavía tienes que guardarnos respeto y todavía yo soy tu mamá y tu papá y todavía te puedo corregir. Aunque ya seas un grande y ya trabajes y seas profesional, pero estás en casa. Ya cuando tú digas salgo de casa es diferente porque ya tú estás empezando a formar otro estilo de vida, pero ya vas con unas bases fundamentadas de quién eres tú. Dice la palabra que tenemos que estar firmes, inamovibles sobre la roca fuerte que es Cristo Jesús en nosotros. Estos chiquitines, a veces decimos, no, estos chiquitines no entienden. Todavía no saben qué es la instrucción, pero tú como mamá desde ahí vas a empezar a orar, desde ahí, Señor, yo visualizo a mi hijo así, declaro sobre él esto y empiezas tú a orar y empiezas tú a decretar esa palabra sobre tu hijo. Amén. Alguien me decía una vez con su nietecita que le nació, me dijo, ¿yo cómo hago para enseñarle a mi nieta la palabra de Dios? Y era una bebé. ¿Cómo creen ustedes que podríamos enseñar a nuestros bebés chiquititos la palabra de Dios? Orando la palabra para que ellos estén recibiendo. Correcto, orando y la palabra para que ellos estén recibiendo, pero yo también alimentándome de la palabra, ¿cierto? Porque, Beticita, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Pero si no tomo la iniciativa de venir a recibir la palabra, de estudiar la palabra, de orar, pues ¿cómo pretendo que mi hijo reciba la palabra si yo no estoy siendo ejemplo? ¿Ves? Y eso es lo que pasa. Entonces yo le decía lo que dice Betty, tienes que empezar a decretar, tienes que empezar a orar, y aunque tú veas que es un chiquitín pequeñito, está recibiendo. Señor, te doy gracias, gracias por mis hijos, gracias porque tú me los has dado con un plan y un propósito, gracias porque el reino de Dios será extendido también sobre ellos, Dios, gracias porque tú estás en ellos. Amén. Gracias. ¿Ves? Y es empezar a recordar esa palabra y hablarla Amén. con autoridad. Amén. Amén. Eso es lo que necesitamos como padres. ¿Quién está enseñando a mi hijo? ¿Quién lo está enseñando? Yo. El celular, las redes sociales, mi vecina, mi suegro, mi suegra. ¿Quién está enseñando a tu hijo? Amén. Quiero que por favor vayan a sus Biblias a Proverbios 22:6. Amén. Proverbios 22:6. Amén. Amén. Dice la palabra, instruye al niño en su camino
camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Acá hay un mandamiento, mis amados, que debemos instruir a nuestros niños, a nuestros hijos cuando son niños, no cuando son viejos. Porque cuando son viejos es más complicado, porque tiene resabios, tienen cosas del mundo, tienen cosas que no quieren aceptar. Pero dice la palabra, instruye, tu papá, tu mamá, instruye a tu hijo cuando es un niño. Porque cuando es un niño tú estás edificando las raíces sobre ti. Cuando es un niño tú lo estás formando y lo estás moldeando. Y le estás dando una identidad y un carácter en Cristo Jesús. Cuando es niño. Cuando ya es un joven, que a veces muchos papás, yo soy psicóloga y algunos papás me dicen, mi hijo se salió de las manos. Mi hijo ya se me salió de las manos, no sé qué hacer. ¿Has instruido a tu hijo desde la niñez? Desde la panza, desde el vientre, desde ahí tenemos que instruir a nuestros hijos para que cuando ellos sean grandes y adultos pueden venir por situaciones difíciles en sus vidas, pero estoy segura que no se apartarán de la palabra. Estoy segura que esa palabra que tú impartiste desde el vientre de tu hijo no se va a apartar y tu hijo no se va a olvidar de esa palabra. Estoy segura que tú como mamá vas a seguir orando y tú como mamá vas a estar ahí instruyendo a tu hijo. Amén. Porque es instruir a nuestros hijos. Quiero que me acompañen a Proverbios 29:15. Ahí está. Amén. Amén. ¿Qué dice esa palabra? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Amén. Más el muchacho consentido avergüenza a su madre. Amén. La vara, a veces entendemos por vara, denle fuerte, no se trata de eso. Denle duro. No. Denle un golpetón para que entienda. De eso no se trata. Aquí nos está diciendo que la vara también es la instrucción que tú des. La vara es la manera como tú corrijas a tu hijo. Esa es la vara, la instrucción que tú des. Hablaba de que no siempre yo le tengo que decir sí a mis hijos o permitir que mis hijos hagan determinada cosa. Ahí es donde entra la vara, que es la corrección, en sabiduría y en amor. No en rabia, porque cuando tú y yo corregimos en rabia, mi amado, no funciona. Me maltrato y yo maltrato a la otra persona. Dejo marcas en esa persona que no quería dejar marcas. ¿Por qué? Porque corregí con rabia, me dio rabia lo que hiciste y lo corregí. Y tal vez lo golpeé, pero no corregí con sabiduría. Y eso deja más marca que si yo le hablo y digo, esto está mal por esto, esto y esto. Y aquí la palabra dice, la vara y la corrección dan sabiduría. No queremos niños traumatizados porque hicimos una mala corrección, ¿cierto? Dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No sé si alguna vez les ha pasado que cuando ustedes salen, y eso suele pasar como en los centros comerciales, cuando entran los papás con sus niños, como a la sección de juguetes, como esas cosas, y que de pronto pasaron por la sección del juguete, y el niño, quiero eso, y el papá, no te puedo comprar eso. Sí, porque nunca los lleva uno por esa sección. Por otra. Vamos a ir al supermercado, pero evitemos esta sección. Sí, puede pasar. Sí, se remueven los ojitos, los vendamos. Pero suele pasar, y ha pasado, que cuando sucede esto, los niños forman unas tremendas pataletas, se tiran al piso, gritan, le pegan a sus papás, yo quiero eso, si no me lo... pero es que Yo se le doy ponen una muy vuelta. mal, se priman, o sea, uno dice, Dios mío, ¿qué le pasó a este niño? El papá se va a no lo estaba tratando, simplemente porque no le compró su juguete anhelado. Pero si yo hubiese corregido con anticipación, eso muy seguramente no me hubiera pasado. ¿Por qué? Porque no soy un padre permisivo de que mi hijo me diga, quiero tal cosa, toma, quiero lo otro, toma, quiero... Mi hijo tiene 12 años y él nos está diciendo constantemente, mami, ¿cuándo es la hora de mi celular?
¿Cuándo es la hora de mi celular? Mis compañeros del colegio tienen celular y yo soy el único que no tengo celular. Y me toca usar celular. Porque cuando tú te vas y eso, ¿cómo hacemos para comunicarnos? O sea, por ese lado también se mete a veces. Y ella sabe cuál es el tiempo para su celular. Yo le dije, hijo, tu tiempo de celular es entre los 14 y 15 años. Todavía nos falta tiempo y tienes que tener paciencia. Pero mami, él a veces con su hermana pelea porque le toma el celular a Manuela para jugar sus juegos de carro y eso. Y está ahí. Y Manuela, mi celular. Y es un lío. Y yo podría decir, no, para evitar ese lío, ¿sabes qué? Sí, compremos el celular. Sí, comprémoslo porque ya Manuela pelea con él, lo regaña, pero él quiere el celular, quiere el celular. Y yo podría decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Si hace falta comprar un celular. Compremos un celular. Pero hay algo que ya habíamos hablado con él. Exacto. Entonces vamos a cumplir eso. Y yo sé que él tiene que esperar y que no es fácil la espera, porque para quienes es fácil esperar. ¿Cierto que nos desesperamos? Sí, para nosotros como adultos nos desesperamos que se deja para ellos en su etapa. Pero yo le decía, Santi, todavía no es el tiempo. No es el tiempo, porque si nosotros supiéramos todo el daño que el celular le causa a nuestros hijos, la pantalla, todo lo que les causa a ellos desde chiquiticos. Porque hoy en día tú ves a los niños muy pequeños, de 1 año, de meses, ya saben mirar y se entretienen y se coman ahí, pero es una recepción. Si puedo hacer un aporte. Steve Jobs, que es el creador de toda esta tecnología, jamás le ha dado ni tablets ni celulares porque sabe el daño tan terrible que hace. Dice hasta los 18 años que ellos tengan como más conciencia y son responsables por sí mismos. Entonces ahí sí, pero a ninguno en su casa, solo libros, los pone a leer ese libro, en la noche hablan sobre el libro, pero en su casa no hay tecnología, porque es el que lo creó, sabe. Imagínate el daño tan terrible que causa a los niños. Y él creó esa tecnología, Sí. él la creó, pero él causa una adicción, así como afuera vemos a los drogadictos, la tecnología en nuestros niños y aún en nuestros adultos causa esa adicción. Y cuando el cerebro del niño está así como Martín, pues imagínate, es un cerebrito que hasta ahora está empezando a vivir, a conocer, todavía no se ha esponjado, todavía él es un bebé, es inmaduro, pero ya a partir del año tú le empiezas a colocar tecnología, ya esa tecnología, el color, la visión que hay ahí ya empieza a llamar la atención en él. Y empezamos a dañar toda la parte cerebral, la parte neurológica, entonces volvemos a nuestros hijos ansiosos, porque nuestros hijos se vuelven ansiosos. Y entonces ya yo necesito del celular, yo necesito de la tablet, porque si yo no estoy en la tablet no estoy bien. Y volvemos a nuestros hijos drogadictos, ansiosos, adictos a una tecnología, ¿ves? Y eso suele pasar. Entonces, obviamente, muchas personas recomiendan que si tú puedes, lo que decía aquí, podamos leer. Hoy en día nuestros hijos tienen un déficit de lectura, no les gusta leer, no, les cuesta leer muchísimo, les cuesta leer, es aburrido para ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tecnología les robó esos años preciosos en donde qué interesante es poder leer un libro, qué interesante es interactuar con el libro, no solo, hijo, tú lees el libro, ya, lo lees y punto, no, yo también me tengo que meter en la lectura de mi hijo. Hijo, vamos a leer. Yo voy a leer el libro y con Santiago estamos haciendo eso en su plan lector. Yo leo el libro, pero tú te comprometes a leerlo para interactuar, porque yo no te voy a decir de qué se trata el libro. Porque él puede decir, listo, mami, ya lo leíste. Cuéntame de qué se trata el libro. ¿Quién es el protagonista? Ya, profe, yo ya leí el libro, ya. Claro, él puede dar una información que yo le di, pero él no ha leído. Y es importante decirle a nuestros hijos, vamos a leer. Yo voy a leer el libro, pero tú también lo vas a leer y vamos a compartir. ¿Listo? De qué se trataba, quiénes eran los protagonistas, cuál era la historia, cuál es el mensaje que me deja esa lectura. Así es como debemos educar e instruir a nuestros hijos, y no tanto como desde la parte tecnológica y del mundo, porque es que el mundo es como una chupa que los chupa, que los llama, mira, esto es más divertido, o sea, estás leyendo, qué pereza, mira,
más divertido acá donde estamos jugando, en donde X niño trajo el último celular tecnológico, entonces todos la emoción del último celular y llegan allá. Entonces ahí es donde tenemos que mirar. ¿Quién educa a mi hijo? ¿Cómo educo yo a mi hijo? Papás salen muy temprano y llegan muy tarde y no se dan cuenta durante el día qué pasó con su hijo. Lo mismo mamás. Pero que tomemos ese tiempo de calidad, que de pronto el tiempo que tengamos de estudiar con nuestros hijos durante la semana de lunes a viernes no es mucho, es mínimo, pero el sábado y el domingo que podemos dedicar ese tiempo podamos estar, sentarnos con ellos, aunque sea una semana retrasada, porque en su colegio pasaron por situaciones difíciles, ¿cierto? Tanto los niños como los jóvenes pasaron por situaciones difíciles, tal vez vivieron maltrato, matoneo, juzgamiento, burlas. Y de pronto el sábado y el domingo no se acuerdan ya de muchas cosas, pero que podamos sentarnos a escuchar y decir, bueno hijo, te escucho, bueno hijo, vamos a estar orando por eso, te vas a levantar de eso no va a ser más grande que tú, no te vas a dejar. Y ahí es cuando entra a jugar el papel fundamental de nosotros los padres, de poder direccionar a nuestros hijos, de poder orar cuando ellos estén dormidos. Claro, cuando ellos estén dormidos, mamá y papá. Cuando están dormidos tenemos el subconsciente y el subconsciente va a empezar a trabajar sobre lo que sucedió en el día, y si en el día sucedieron cosas muy malas para mí, muy negativas, mi subconsciente va a recordar eso, en donde yo coloco mi cabecita sobre la almohada y lo primero que traigo a memoria fue el regaño de la profesora, o fue el regaño de mi mamá, o fue el regaño de mi jefe, porque nos puede pasar a nosotros los adultos, o fue en la situación de burla, y ellos pasan. Y su subconsciente duerme con eso, y él trabaja toda la noche en el cerebro sobre eso. Al día siguiente, cuando nos levantamos, o el niño o el joven se levanta, lo primero que recuerda es: ayer pasé un mal día, ayer fui la burla del salón, porque es lo primero que recuerda. Pero cuando tú estás cerca de tu hijo y conoces la situación, y tu hijo se duerme, tú oras. Y tú le dices: Señor, yo declaro sobre mi hijo un pensamiento de paz, de tranquilidad. Declaro sobre él seguridad. Todo temor que quiera venir a colocar su vida no tiene poder. No tiene poder en él. Declaro gozo, paz, tranquilidad. Y la manera en que tú lo declares al día siguiente, estoy segura que tu hijo no se va a levantar recordando: mami, yo no quiero ir al colegio porque ¿qué tal que se burlen otra vez de mí? ¿Qué tal que me pase tal cosa? O no quiero ir al colegio por X cosa, o no me quiero presentar en mi oficina porque no le quiero ver la cara a mí. Así es sencillo. Entonces ahí es cuando tú y yo decimos: Señor, bendice la vida de mi hijo, porque mi hijo tiene un plan y un propósito, y nuestros hijos tienen un plan y un propósito, y ese plan y ese propósito no ha sido abortado por Dios, no ha terminado, porque todavía Él sigue cumpliendo ese plan y ese propósito, que a veces nuestros hijos son tercos y de pronto no están